Em, pero entonces, para pasar un poco a esta parte del grupo focal, que se ha llamado, permítanme, pensando las prácticas pedagógicas en el marco STEM más A. ¿Por qué vamos a hablar de las prácticas pedagógicas? Porque como les decía, va a ser el reto tal vez más grande, ¿cierto? Eh, Va a ser partiendo como de la comprensión del enfoque, lo que nos va a implicar justamente entenderlo, estudiarlo, pues llevar eso finalmente a la práctica. ¿Por qué? Porque puede quedar muy bonito el documento, el P y todo esto, pero ¿cómo hacemos o cómo les damos nosotros a ustedes unos elementos y unas reflexiones para llevar esto a las aulas, efectivamente, y que ustedes como maestros pues también lo puedan aplicar? Eh, entonces ese es el objetivo precisamente de esta primera parte. El objetivo de esta ¿Yo dónde? reflexión va a ser problematizar la práctica pedagógica como elemento articulador en la integración del enfoque. Perdón, alguien. Ah, ya, listo. Eh, ¿Por qué problematizar la práctica? Ya lo vamos a ver. Porque fíjense que aquí la práctica va a ser lo que nos va a permitir efectivamente articular el enfoque. ¿Listo? Como les decía, nos puede quedar en los documentos muy bien planteado, podemos tener en cuenta todos los referentes, pero pues en la práctica es donde se va a llevar esto. Entonces, bueno, antes David, señor, David, ¿y sí cómo lo señor, articulamos también teniendo en cuenta nuestro metodología que es sistémico? ¿Sí? Ujú. Para que nos engranes ahí con lo que vas diciendo. Por supuesto, sí señor, de hecho en el ejercicio ya lo vamos a trabajar. Entonces, em, lo primero que tenemos que hacer, estimados maestros, es pues comenzar para problematizar. La problematización se hace a través de preguntas, ¿sí? Preguntas que a veces pueden parecer elementales, pero que realmente no lo son, ¿sí? Y son profundas. Entonces es importante partir de preguntarnos, de mirarnos a nosotros mismos y ver, venga, ¿cómo es que yo he hecho estas cosas? Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio que yo mismo hice, porque yo también soy profe. Bueno, en la presentación, perdónenme la vida, no les había comentado quién soy yo. Pues soy consultor de este proyecto, pero también soy maestro. Soy profe en la Universidad de Santo Tomás y ya llevo casi 7 años de trabajo allí. Y parte de este ejercicio que vamos a hacer, que voy a hacer hoy con ustedes, en el que ustedes me van a colaborar, pues lo hice yo mismo. ¿Listo? Las preguntas que les voy a hacer me las hice yo mismo en Ya algún está momento Leticia ahí. pensando. ¿Listo? Entonces, necesito un voluntario o varios voluntarios si quieren colocar sus respuestas en el chat. Em, pero si de pronto alguien que si quiere levantar la mano y nos comente rápidamente la respuesta a esta primera pregunta. ¿Por qué es importante la enseñanza de mi campo de conocimiento? Sea cual sea lenguaje, sea ciencia, sea matemáticas, educación física, lo que sea. ¿Por qué es importante? ¿Listo? Entonces, ¿quién nos quiere comentar rápidamente? También pueden escribir su respuesta en el chat. A ver, voy a revisar por aquí el chat. En mi caso, porque es una habilidad para el futuro y para los negocios. Yo enseño el área, la asignatura de inglés. Ok. Gracias, profe Hilton. Listo. El profe Germán Torres. Buenos días. Buenos días, profe. Yo enseño ciencias naturales físicas, porque quien conoce la naturaleza la puede manejar y puede generar soluciones tecnológicas fundamentadas en su conocimiento. Gracias, Buenos profe. días. Buenos días, profe Ana. Bueno, a mí me parece que yo creo que yo enseño el área o la asignatura de filosofía y me parece que es importante enseñarle a los estudiantes, a los jóvenes a pensar, a proyectarse, a preguntarse primero el porqué de las cosas, para qué las cosas, en fin, es enseñarles a pensar.
Me parece Exacto. que eso es importante porque si uno hace las cosas sin pensar, es importante ubicarse. Listo. Gracias, profe Ana, muy amable. Por aquí en el chat la profe Sonia también nos comentaba porque proporciona herramientas fundamentales para el pensamiento, de pensamiento para la vida. Gracias, profe Sonia. Listo. Entonces, gracias, estimados maestros, por responder. Esto es bien importante. Esto es fundamental que uno entre al salón de clase, no solamente porque está en el plan de área, sino que uno mismo como maestro le vea un sentido a, venga, tengo que enseñar esta área, yo soy profe de biología. Entonces, y no solo de la biología en general, sino también de cada tema. Hoy voy a ver célula. ¿Por qué es importante que los estudiantes aprendan qué es una célula? ¿Listo? Eso es algo con lo que yo tengo que pensar previamente y tomar una postura frente a eso para que pueda fluir en las estrategias que voy a diseñar. ¿Listo? Por acá nos están colaborando otros profes, voy a leer. El profe Rodrigo dice, desarrollar las competencias en el manejo de las tecnologías de la información es indispensable para el ciudadano actual. Exactamente, en las artes y la sensibilidad crea espacios para encontrarse y ser mejores personas ante todos seres humanos y ya después viene la teoría y la práctica, porque las competencias y habilidades en el área de lengua castellana son base del aprendizaje de todas las áreas del conocimiento. Listo. Gracias, estimados maestros. Entonces ahora vamos, esa es una primera pregunta. Ahora vamos con otra igual de importante. Esta nos va a implicar hacer un ejercicio también un poco retrospectivo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo llegué o cómo llegamos todos a construir esa importancia y ese sentido para la enseñanza de mi campo de conocimiento? O sea, eso que ustedes me acabaron de responder, hagan memoria y digan, oiga, ¿yo cómo llegué a pensar que esto es importante por esto? ¿Sí? Hagan el ejercicio de mirar, de mirarse a ustedes mismos, mirar su historia y decir, oiga, ¿sí cómo fue que yo llegué a construir que la filosofía es importante para esto o que el arte es importante para esto? ¿Listo? Piensen en todo lo que influyó para que ustedes llegaran a construir ese sentido que tiene para ustedes la enseñanza de su campo de conocimiento. Igual, si quieren activar el micrófono, les vamos dando la palabra, o si quieren escribirlo por el chat, yo lo voy leyendo. Tómense el tiempo que necesiten. Bueno, no mucho tampoco porque no tenemos suficiente. Continua evolución, hace jóvenes creativos energéticos, sí señora. Profe Germán, cuéntenos. Yo llegué a ver que la física era importante, pues desde muy niño me encantó ver el comportamiento de la naturaleza y encontrar que en los libros de ciencias se explicaba este comportamiento de una manera pues novedosa. Y por otra parte, cuando ya me profundicé como físico, me di cuenta que había mucho razonamiento matemático que a veces no es tan evidente en la vida cotidiana. Entonces tuve la oportunidad de trabajar año y medio con el Museo de la Ciencia del Juego de la Universidad Nacional, donde allí me enseñaron a enseñar y a aprender jugando. Entonces empecé a encontrarle un sentido a la enseñanza, no solamente a partir de la formulación de la ciencia, sino también a partir del juego y a partir de la aplicación en la vida cotidiana. Sí, señor. Gracias, profe Germán, muy amable por esa experiencia que nos comenta. ¿Quién más por acá en el chat? Ah, no, ya, no en el chat, pensé que había alguien más. ¿Quién más nos quiere compartir cómo llegó a construir esa importancia? Ya el profe Germán nos dio su experiencia, su punto de vista de cómo él llegó a construir esa importancia para la enseñanza de la física. El profe Hilton menciona porque necesitamos habilidades comunicativas y necesitamos entender otros idiomas para comunicarnos y relacionarnos. Sí, señor. Bueno, entonces, si quieren ahí es un ejercicio, puede ser complejo porque implica
revisarse uno cómo fue que llegó a pensar tal cosa. Y es algo que uno debería hacer con todo, ¿no? ¿Cómo fue que yo llegué a pensar esto? Porque a veces uno, y les pasa también a los estudiantes, que tienen unas posturas sobre X tema y no sabemos, o sea, como que vamos caminando dando tumbos sin saber por qué es que estamos pensando lo que estamos pensando. Y hacer ese ejercicio retrospectivo es bien importante porque nos implica ver qué fue lo que pasó. Fíjense lo que nos comentaba el profe Germán ahorita. Tenía que ver con los libros que leemos, tiene que ver con la curiosidad que teníamos de niños en distintas áreas y demás. Profe Jacqueline, perdón, Jacqueline, cuéntanos. Profe Jacqueline, tienes la mano levantada, pero no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Bueno, mientras la profe de pronto va solucionando, por aquí vemos. Ah, bueno, Lorena. Hola, Lorena, No, ya te David, lograste. tranquilo, fue Ah, ya. equivocación. Dale. Ah, vale, listo, profe. Listo, porque desde la tecnología informática se vincula un proceso que proporciona la evaluación del estudiante a partir de competencias básicas y sus habilidades frente al pensamiento crítico. Listo. Bien, gracias, profes. Entonces, continuando un poco, fíjense que es un ejercicio que es importante hacerlo, ¿no? Pero entonces, aquí les voy a dar como unos referentes de cómo se entiende la práctica pedagógica. Entonces, Loaiza y Duque en un documento que se llama que hace una contextualización de qué son las prácticas pedagógicas con una comunidad de maestros, mencionan lo siguiente: la práctica pedagógica está relacionada con las acciones realizadas por el docente. Enseñar, comunicar, socializar, evaluar, relacionarse. O sea, todo lo que hacemos como maestros dentro del salón de clase es nuestra práctica pedagógica. Y no solo dentro del salón de clase, sino previo al salón de clase también. Las planeaciones, las reuniones entre los colegas, los problemas que identificamos, todo eso hace parte de nuestra práctica pedagógica, ¿sí? También mencionan por acá que son los modos de ser maestro. Hay diferentes modos de ser maestro. Los tipos de producción del saber pedagógico y las formas de organización de los sujetos desde la pedagogía. Pero sobre todo, esa parte de los modos de ser maestro es bien importante. Resulta que yo soy maestro de biología, por ejemplo, y pese a que tengamos los mismos contenidos en un programa, ¿sí? Lo que yo hago en mi práctica pedagógica como maestro de biología es distinto a lo que hace otro profe, ¿listo? Otro colega. Y no tiene que ver solamente con las estrategias didácticas, no tiene que ver solamente con lo que diseño y los instrumentos que llevo o que utilizo, ¿listo? No, tiene que ver también con la postura desde la que yo me paro, desde la resolución de estas preguntas. Permítanme, pongo acá la flechita. Desde la resolución de estas preguntas, de por qué es importante, eso hace que sea todo distinto en el aula de clase. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo una perspectiva, que es la que tengo, de hecho, de la biología desde lo sistémico y desde lo complejo, lo que yo voy a hacer en el aula de clase va a ser desde ese entendimiento de la biología. Si hay otro colega que tiene una visión de la biología, por ejemplo, más desde lo mecanicista, ¿sí? Va a tener otro enfoque distinto, pese a que sean los mismos contenidos, lo mismo que está ahí. Entonces, fíjense que eso hace que nuestra práctica no se pueda estandarizar. ¿Listo? Y es lo que, en vez de verlo como un problema, es algo interesante. Porque claro, a veces se piensa que es que todos los maestros, si tengo 5 maestros, todos dictan el mismo curso de matemáticas o el mismo curso de biología, porque los conceptos son los mismos y son universales, pues resulta que cada profe va a hacer cosas diferentes. Entonces, por eso es imposible estandarizar la práctica pedagógica, porque depende de esas visiones del mundo, porque cada uno de nosotros entra al salón de clase con su visión del mundo, ¿listo? Con sus posturas políticas, con sus posturas de absolutamente todo lo que está conformando la realidad. Entramos también con el entendimiento de los enfoques pedagógicos y demás, ¿listo? Entonces, eso hace que nuestra práctica sea muy singular. ¿Listo? Y por eso este ejercicio primero de conceptualización un poco para que ustedes
lo piensen, lo reflexionen. Estas dos preguntas son importantísimas. No Listo. estoy de acuerdo. Señor. No estoy muy de acuerdo. Es decir, en la práctica pedagógica que uno hace en el salón, para eso existe un planeamiento, la ruta. Esa ruta nosotros la debemos seguir al pie de la letra. Ahora, ya la didáctica que usted utilice, pues es la manera como le llega al chico. Acuérdese que cada grupo es heterogéneo y ahí es donde le toca a uno ingeniárselas, ¿no? Claro, profe, precisamente esa diferencia es la que está. Hay unos mínimos comunes que uno tiene con sus compañeros de trabajo y dice, listo, vamos a apuntarle a esto. Pero fíjese que las estrategias no funcionan, y usted mismo lo dijo, no funcionan con los mismos grupos. A mí me ha pasado que diseño una estrategia y con el grupo de 10 a 12 me funcionó a la perfección, participaron, se generaron cosas interesantes, y con el grupo de las 2 de la tarde ya también, porque influyen una cantidad de variables, ¿listo? Porque estamos trabajando con sujetos que tienen intenciones, que tienen gustos y demás. Entonces, sí hay unos mínimos comunes en la planeación, por supuesto, que uno siempre en sus reuniones de área dice, vamos a trabajar esto y esto, pero fíjense que hay elementos singulares de la práctica desde nosotros mismos, ¿sí? Que por más que intentemos seguirlos al pie de la letra, surgen cosas distintas que son interesantes ahí. Entonces, nuestra práctica, fíjense que está ligada a las experiencias que tenemos, a la experiencia de vida como maestros, como nos mencionaba el profe Germán ahorita, a los libros que leímos, a los profesores que nos enseñaron a nosotros, a las instituciones en donde fuimos formados y a los currículos que tenían esas instituciones, porque acuérdense que el currículo se va adaptando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Este enfoque está en masa, por ejemplo, es porque hay unas necesidades en las que requieren ser formados las personas ahorita. ¿Listo? Y por eso el tema del pensamiento crítico, el manejo de las tecnologías, todo lo que Lorena les comentó anteriormente. Pero en otros momentos históricos, la educación tenía otros enfoques y la enseñanza de cada área tenía otros objetivos que se van a ir adaptando. ¿Listo? Y asimismo, entonces, nosotros tendemos a llevar esas cosas, eso con lo que fuimos formados, esas experiencias que tuvimos al aula de clase. ¿Listo? Armando unos parámetros comunes, por supuesto, pero también llevando parte de nuestra singularidad, de nuestra propia experiencia al salón de clases y generando cosas diferentes. ¿Listo? Bien. Entonces, el tema, por ejemplo, este tema de la experiencia es bien importante. Entender la práctica pedagógica como una experiencia, profes, es fundamental. ¿Listo? Y la experiencia no solamente como algo que decide cada persona, sino sencillamente que ha pasado precisamente por esas instituciones, por esos libros, por esos intereses que cada uno tiene, porque tenemos intereses distintos. Y aquí les tengo otro ejemplo. Fíjense, mi maestría, por ejemplo, es en educación ambiental. Cuando yo llego al salón de clase, le doy un enfoque ambiental a toda la biología que yo enseño, ¿sí? Porque es mi interés, ¿listo? Es lo que yo quiero trabajar con esos mínimos comunes, que por supuesto todos los contenidos y todas las competencias que están en el plan las tengo que abordar, pero yo le doy un enfoque desde lo ambiental. Otro compañero que nos sucede, por ejemplo, otro compañero que también dicta biología en la misma universidad, le gusta mucho la biología molecular. Su maestría es en biología molecular y le da un enfoque a todo lo que hace desde ahí. Entonces, fíjense que eso tiene que ver, también es con nuestros intereses, ¿listo? Y si bien este enfoque está en masa nos habla de que el estudiante está en el centro del proceso educativo, el enfoque está en masa tampoco descuida al maestro, porque entiende que el maestro es un sujeto complejo, es un sujeto que se piensa a sí mismo, que tiene una experiencia a cuestas, que debe entender, ¿listo? Que debe reflexionar sobre ella para ver precisamente, respondiendo a estas preguntas, cómo es que llegamos a construir esos sentidos que pueden ser diferentes. Listo. Entonces, aquí Jorge La Rosa es un filósofo español, nos habla de que la experiencia tiene un componente de exterioridad, que es precisamente, él la define precisamente como eso que nos pasa y que no depende de nosotros. Por ejemplo, las universidades o las instituciones en donde estudiamos. Nosotros no diseñamos los currículos, por ejemplo, de esas instituciones, porque precisamente nuestro rol en ese momento era ser estudiantes. Eran otras personas con otros intereses los que construían esos currículos y pues nuestra experiencia terminó allí, ¿vale?
si el programa de licenciatura o el programa de ciencias que estudiamos o lo que sea que hayamos estudiado tenía un enfoque particular, pues ahí, hacia allá se dirigió lo que nosotros pudimos pensar, lo que nosotros pudimos hacer. ¿Listo? Si tenía otro enfoque, pues nos íbamos a tener otras oportunidades de pensar cosas diferentes. Entonces Jorge La Rosa dice que la experiencia tiene un componente de exterioridad, que es eso que me pasa que no depende de mí. ¿Sí? Los libros que leímos o las lecturas que los maestros nos ponían, los ejercicios que los maestros se craneaban y nos ponían a pensar o nos, de alguna manera nos permitían varias oportunidades. ¿Listo? Porque cada maestro es eso, es una oportunidad de pensar algo. Bien. Pero también la experiencia tiene un componente de subjetividad, porque tiene que ver con las decisiones que toma cada sujeto. Es eso que me pasa, pero también es lo que yo permito que me pase. ¿Listo? Porque a veces la educación, fíjense, no sé si les ha pasado con sus estudiantes y más en lo virtual. ¿Sí? De hecho, las primeras clases en lo virtual, yo les decía a los chicos, esto depende muchísimo de ustedes. Yo puedo llegar aquí con la cantidad de ejercicios, con videos, recursos y demás, pero pues usted está en su casa, yo ni siquiera lo estoy viendo. Entonces esto depende de usted, ¿listo? De cómo usted vea esa oportunidad que está teniendo al poderse conectar, ¿sí? Depende mucho de lo que usted haga, ¿sí? De lo que usted permita con esto. ¿Sí? A veces esto se torna y pasa también en la presencialidad, que la escuela se convierte en un espacio en el que se finge, ¿listo? Entonces el estudiante finge estar interesado y sí, profe, todo lo que usted diga, pero en la cabeza está pensando otra cosa, queriendo seguir, queriendo estar en otro lado, ¿listo? Y a veces como profes también chocamos con algunos grupos y ya es como ya, me tocó con este grupo. De hecho, en un colegio en el que trabajé, los profes tenían una frase en donde decían, no con qué grupo le toca, sino contra qué grupo le toca. ¿Sí? Y a mí me sonaba eso extraño, pero tengo contra sexto. Yo como, no, pero ¿cómo así que contra? Entonces, fíjense que es ese entorno porque somos sujetos de experiencia que estamos interactuando allí. Pero entonces, ese componente de subjetividad es la decisión que yo tomo. De listo, tenemos este enfoque, ¿yo qué postura voy a tomar? El hecho de que el enfoque, por eso les decía, el hecho de que el enfoque esté en el PEI, el hecho de que el enfoque esté plasmado en los documentos, si yo puedo decir, ah, sí, bueno, ahí está, pero yo voy a seguir haciendo otra cosa. Eso sucede. O incluso uno puede estar con un modelo pedagógico en una institución en donde sea, no sé, muy restrictivo, o sea, o tenga más características de otros enfoques de pronto con lo que no estamos de acuerdo, pero en la práctica yo puedo hacer algo diferente, pese a que esté esa orientación allí, ¿vale? Que no sería la idea, pero es lo posible y es lo que se conoce como eso que se llama el currículo oculto. ¿Sí? Que son esas cosas que suceden a través de la experiencia, a través de las prácticas, pero que no están allí documentadas, ¿vale? Entonces, estimados maestros, esto a grosso modo así de la conceptualización de la práctica, para que ustedes lo tengan presente, porque es compleja nuestra práctica, depende de nuestras experiencias, depende de nuestras visiones del mundo, depende de cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Y con eso entramos nosotros al aula de clase y cumplimos con esos mínimos y con esos documentos, con esas orientaciones del ministerio, con esas planeaciones que hemos hecho, pero cada uno genera cosas diferentes en los estudiantes, porque somos sujetos con experiencias diferentes. ¿Listo? Entonces, el objetivo era precisamente de esta primera diapositiva problematizar esa práctica como articulador de integración del enfoque STEM+A, por lo que les decía precisamente de que puede estar el enfoque, pero pues si yo no estoy interesado o no lo entiendo, pues sí, que se quede muy chévere en el paper, pero pues yo voy a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces esa práctica nos va a permitir articular este enfoque. Para eso pues obviamente tenemos que entenderlo, tenemos que comprender el enfoque y demás. Ahora, ¿cómo? A continuación les voy a presentar como un ejercicio que me craneé yo pensando mi práctica, ¿cierto? Con un tema de la biología, quienes son de ciencias naturales, de biología, química, lo tienen que trabajar también, que es el tema de niveles de organización biológica, ¿sí? Voy a presentar acá la primera. Entonces, este tema de los niveles de organización biológica, que son solo estos, lo biológico es solamente esto que está en rojo, perdón, en naranja, de cómo hay niveles de complejidad.
resulta que uno tiende, profes, no sé si lo han pensado, pero uno tiende a enseñar como fue enseñado, como le enseñaron a uno, y a pensar que como le enseñaron a uno, pues eso es, así es que se enseña y así es que se trabaja, porque así fue como me enseñaron a mí. Y si uno no problematiza su práctica, pues puede pasar años enseñando y reproduciendo lo mismo que nuestros maestros trabajaron con nosotros. Yo me vi en eso, les cuento. Y entonces los primeros semestres que trabajé en la universidad me vi enseñándoles a mis estudiantes tal cual como me enseñaron a mí y pensando que así es que es. Y entonces mis evaluaciones con los estudiantes de primer semestre eran hojas, 4 hojas, llenas de contenidos y de conceptos y de cosas que los estudiantes me decían, profe, pero es que esto parece un examen ICFES. Y yo no, es que así es que tiene que usted. Entonces trabajaba mucho las definiciones, les pedía definiciones. Entonces todo esto yo se lo tenían que aprender, cada organelo de la célula se lo tenía que aprender. Y mis estudiantes parecían Elizabeth. No sé si ustedes se acuerdan de este programa del Chavo del Ocho. Espérense que tengo un video por acá que preparé para ustedes. Eh, Parecían Elizabeth. Entonces, no sé si recuerdan a ese personaje del Chavo del Ocho, pero era la estudiante más aplicada. Y yo me vi viendo a mis estudiantes y demandándoles ser Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Aquí se las presento. Creo que sí tiene audio. Sí, sí, compartí con audio. ¿Qué acaso? No hay nadie que responda a mi pregunta. A ver, Elizabeth. Los animales que comen carne se llaman carnívoros, los que comen insectos se llaman insectívoros, los que comen hierbas se llaman herbívoros. Y finalmente, los vertebrados se dividen en 5 grupos: mamíferos, aves, reptiles, batracios y peces. Muy bien, Elizabeth. Pasa a tu lugar. Listo. Entonces, cortico el video, pero representa, y esto se los digo porque fue algo que me permitió a mí pensar lo que estaba demandando mis estudiantes. Ser así, que me respondieran todo, así casi que sin quedarse sin aire de todas las definiciones. Y entonces yo empecé a ver que eso a los chicos se les empezaba a olvidar y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya llevo un año haciendo lo mismo, sí, así me enseñaron, pero veo que no está funcionando. ¿Qué hago? ¿De qué manera comienzo yo a revisar y a ver cómo trabajo estos temas? ¿Sí? Porque en el plan de estudios y en el plan de área, pues solamente estaba como la competencia y el contenido y demás, pero pues cómo yo lo hago es distinto. Y entonces comencé a recordar algunos ejemplos que nos daban, por ejemplo, de lo ambiental en la maestría y demás, también de la teoría general de sistemas. Y entonces yo dije, bueno, vamos a relacionar esto con una problemática ambiental, porque son estudiantes de ingeniería ambiental a quienes les dictó esta clase. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Comencé a organizar el mundo y eso fue un ejercicio que hicimos con papelitos y los estudiantes pegaban los papeles en el tablero y demás. De lo menos complejo o de lo que menos implica interrelaciones y demás, a lo más complejo, ¿sí? Con 3 niveles de organización grande. Entonces, fíjense que aquí en azul tenemos el nivel químico, lo más pequeño que sería el átomo, aunque pues ya la física nos ha dicho que hay partículas subatómicas y bosones y positrones y demás, pero pues lo coloqué como para tener un referente. Átomos, moléculas, que son interacciones entre átomos, biomoléculas, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿cierto? Esto tiene unas propiedades y bueno, obviamente faltan muchísimos más elementos de lo físico-químico acá, pero para el ejercicio que voy a plantearles me funciona. Entonces, átomos, moléculas, biomoléculas. Fíjense que en cada una de estas cosas hay unas características. Una molécula es la interacción entre 2 o más átomos, ¿sí o no? Las biomoléculas ya son interacciones muchísimo más grandes. Y esto tiene unas propiedades. Este azul es el nivel físico-químico. Después aquí, cuando pasamos a la célula, ¿listo? Surgen unas propiedades que se llaman propiedades emergentes en la teoría general de sistemas, que no están en los niveles anteriores. ¿Listo? Un ejemplo en lo químico, por ejemplo. Si hay profes de química saben que la sal común que todos utilizamos, que es el cloruro de sodio, está compuesta por sodio y cloro. Si yo miro el sodio por sí solo, tiene unas propiedades. El sodio toca tenerlo en un aceite especial para que no reaccione con el oxígeno y cuando se le pone agua, eso tiene una reacción exotérmica que comienza a hervir. ¿Sí o no? Y el cloro por sí solo es un gas verde altamente cancerígeno, ¿sí o no? Pero cuando
hay un enlace iónico entre cloro y sodio, surgen las propiedades de la sal. Y cuando comemos sal, ni nos da cáncer inmediatamente, ni explotamos como si varía el sodio reaccionando por sí solo. Entonces, fíjense que las moléculas tienen propiedades distintas. Aquí en el nivel celular surge una propiedad importante, la vida, ¿sí? Y hay una zona gris porque hay académicos, ustedes pueden buscar a Eugenio Andrade, que es un profesor de química de la Universidad Nacional, escribió un libro que se llama Biólogos lejos del equilibrio, y él menciona en sus conferencias, por ejemplo, que los sistemas coloidales tienen características de lo vivo. Y entonces ahí uno se le reestructuran los conceptos y dice, no, un momento, porque es que a mí me enseñaron que la unidad de la vida es la célula, ta. Pero entonces ahí las investigaciones van sacando nuevas cosas. El hecho es que la célula, compuesta por biomoléculas, tiene propiedades diferentes. ¿Listo? Y cada nivel, estimados maestros, va teniendo propiedades distintas. Entonces fíjense que aquí vamos aumentando complejidad y relaciones. Tejidos son células que tienen una misma función, un conjunto de células con una función. Los tejidos forman órganos, los órganos sistemas, los sistemas organismos, los organismos poblaciones, las poblaciones ecosistemas, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí tenemos el nivel biológico como tal. En este verde hay unas propiedades distintas porque esto corresponde a lo humano, estimados maestros. ¿Listo? El individuo humano como tal, el sujeto. Tenemos la familia, que nos implica interacciones entre los integrantes de una familia. La sociedad, que es un conjunto de interacciones mucho más grande, lo político, lo económico. Fíjense que acá surgen propiedades distintas. ¿Listo? Propiedades distintas. Por ejemplo, recordando ahorita a la profe de filosofía, por ejemplo, el bien y el mal son características que no existen en la biología no humana. ¿Listo? Nosotros no podemos decir que un animal diferente al animal humano es malo, o que una planta es mala, ni siquiera el coronavirus. ¿Sí? No podemos decir que el COVID es un ente pensante que tiene la intención de hacernos daño. No, eso no existe. O no está probado todavía, ¿no? Entonces son características diferentes, ¿sí? Fíjense, hago el ejemplo con el bien y el mal, ¿sí? Son características que emergen en este nivel de organización social que no estaban en los otros, ¿sí? No podemos decir que un jaguar es malo porque mata a la cría de un venadito, por más tiernito que sea el venadito, no, sencillamente son interacciones biológicas y ecológicas que se dan allí. Pero entonces con esto lo que quiero decirles es que hay propiedades emergentes que surgen en cada nivel. Desde el átomo hasta lo más complejo de nuestra sociedad van emergiendo propiedades distintas en función de las interacciones. Eso es lo que define una propiedad emergente. ¿Listo? Es una interacción que genera cosas nuevas en cada uno de los niveles. Bien. El poder, por ejemplo, en lo político, las relaciones económicas y cómo valoramos el mundo como humanos son distintas dependiendo de las culturas a las que pertenezcamos y a los grupos sociales a los que pertenezcamos. Bien, entonces aquí tienen ustedes la organización así grosso modo, obviamente faltan muchas cosas y mencionar muchas propiedades emergentes, pero aquí están. Entonces les voy a compartir el ejemplo que hice con los estudiantes, aquí lo tenemos gráfico, entonces miren, está el nivel atómico, molecular, celular, tisular, órganos, sistemas, individuos, Aquí falta todo lo humano, que es muchísimo más complejo porque tenemos intenciones, ¿listo? Tenemos experiencias, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Que este ejercicio lo propuse yo para enseñar precisamente el tema de niveles de organización. Claramente hay que trabajar unos conceptos previos, ¿sí? Yo no puedo llegarles con este ejercicio a los estudiantes sin haber visto y sin haber abordado conceptualmente qué es un nivel de organización, unas definiciones básicas, pero trascendiendo las definiciones, porque es que las definiciones finalmente las encontramos en los libros. Entonces, por ejemplo, yo chocaba con mis compañeros en esta pandemia porque nos tocaba hacer parciales conjuntos y a veces las preguntas que diseñaban mis compañeros eran, por ejemplo, un ejemplo de una pregunta. ¿Cuál es la primera enzima que cataliza la primera reacción de la glucólisis? Yo le decía, profe, a ver, si nosotros colocamos esa pregunta en Google, ustedes pueden colocar eso que les acabo de decir. ¿Cuál es la primera enzima que cataliza la primera reacción de la glucólisis? Y Google saca la información. Entonces, esa no es una pregunta que esté diseñada para pensar. Es una pregunta que puedo encontrar en internet, que está en cualquier libro, que está la definición ahí. Y sí, yo debo partir de la definición de comprender el concepto, pero para relacionarlo con algo que me interese. Por ejemplo, claro,
que era lo que yo hacía antes y lo que les digo que me cuestiono. Yo les pedía definiciones y en los parciales salían definiciones. ¿Qué es la célula? ¿Qué son los órganos? ¿Qué son? Entonces, esto surgió precisamente de preguntarme, ¿para qué enseño yo esto? ¿Cuál es el sentido de enseñar los niveles de organización? ¿Qué quiero que los estudiantes piensen con esto? ¿Sí? Y entonces hicimos este ejercicio de armar en el tablero estos niveles y les propuse una situación-problema. ¿Sí? Un video que ustedes van a ver, es un poquito largo, dura como 5 o 6 minutos, que habla de la minería. El video es un poco viejo, el video de hecho es de hace como 10 u 11 años, pero precisamente aquí tengo otros artículos que son de hace 2 meses, en donde hablan precisamente de esa problemática. ¿Sí? O sea, llevamos con la misma problemática desde hace 11 años y no se ha solucionado, se ha hecho cada vez más evidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profes? Tengan en cuenta esto, estos niveles de organización. Lo que les voy a proponer es que ustedes vean el video, ya lo voy a reproducir yo acá. Vemos el video y lo que ustedes van a hacer, su tarea, si deciden aceptarla, es tratar de identificar en dónde se origina esa problemática que está planteando el video. ¿En qué nivel y en qué subnivel? Acuérdense que tenemos nivel físico-químico en azul, nivel biológico en naranja y nivel social en verde, con todos estos subniveles. Entonces ustedes viendo el video van a pensar y van a ir tomando nota, si tienen algo en donde notar, esto se origina en tal nivel. Y si se queda quieta la problemática o si se traslada a otro nivel o qué sucede. ¿Listo? Entonces, es claro, ¿sí o no? Si tienen dudas sobre el ejercicio, me comentan. Mientras voy... ¿Dónde está el video? Aquí. Se llama La miseria del oro, estimados maestros. Entonces, vamos a verlo y vayan pensando dónde se origina la problemática. Este material me gusta también porque hablan las personas. A veces nosotros tendemos a tomar posturas sobre estas problemáticas sin escuchar a quienes están participando también de ellas, ¿no? Entonces, bueno, me gusta porque acá presentan diferentes perspectivas de expertos, pero también de las personas que participan de estas prácticas. Entonces, ahí va, profes. Voy a subirle acá un tantico. Este es el oro. Este es el oro ahí. Ahí sube uno aquí y corta. Aquí va cortando, sale en agua. Ah. ¿Por eso cuántos me queda, me decís? Por ahí unos 100 y pico de mil de pesos. 100 y pico, sí. 100 y pico, claro. Por ahí en gramos le pongo 2 gramos. 2 gramos. Son 2 gramos. La explotación de oro en Zaragoza empezó hace aproximadamente un año, año y medio. La explotación de oro empezó, tengo entendido que fue en una recebera, una zona que sacaban recebo y uno de los operadores se dio cuenta que había oro. Fue cuando comenzaron la construcción del puente. También los operadores de la construcción del puente, los que hacían las zapatas para los pilares de los puentes, se dieron de cuenta que había oro, entonces comenzó a haber un boom, todo el mundo comenzó a saber que había oro. Comenzó a llegar gente de todos lados del Chocó, de distintas zonas, de mineros antiguos, mineros nuevos, ¿sí? Comenzó a haber inversión social y inversión de toda clase. Tengo entendido que cuando empezaron en Zaragoza sacaban arrobas de oro. Pues sí, aquí habían unos coreanos, también habían unos brasileños y ellos también se fueron y creo que están por ahí mismo lado. Aquí hay gente que ha venido de todo el país, no solo de aquí de Buenaventura, sino de todas las regiones del país ha venido gente, ¿sí? Porque el oro es plata, es riqueza, es tranquilidad para las familias, ¿sí? Es comida. Sí, eso es lo que estamos buscando acá, comida para todos. Vaya en este momento a Buenaventura, se ve la plata por todos lados, no solamente en Buenaventura. En Buenaventura, en Cali, en Bogotá, en Medellín se ve la plata de esta mina. En esto del oro, la gran diferencia con otra labor es que
Usted puede salir con 20.000 pesos en el bolsillo y cuando usted terminó su turno puede volver con 200, 300 millones de pesos y nadie sabe. En este río hay oro para todos. Esto es un recurso natural y no podemos esperar a que el oro quede toda la vida ahí enterrado y que nunca lo explotemos. Tengo entendido que ahora a nosotros los operadores nos están llevando por daño a la fauna y flora. Yo no sé, he escuchado que es una condena de 30 años, ¿sí? Pero nosotros no estamos dañando la montaña, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, el río trae ese oro de arrastre y el oro ¿dónde viene? De la montaña y no estamos dañando la montaña, ¿sí? No estamos dañando la casa ni de la culebra, ni el perro, ni el gato, ni el etcétera que iba allá, ni el pajarito, ni nada. No nos metemos con eso porque ya sabemos que eso sí es delicado, ¿sí? Uno debe ser consciente que el río tiene que volver a ser hermoso como era, ¿sí? Pero eso no es igual que un incendio. Un incendio acaba un cerro y tiene que durar no sé cuántos años para recuperarse. Esto es río, ¿sí? Cuando vuelva a llover esto se llena de ciénago y ahí automáticamente nace lo que usted quiera, si se recuperó el río, ¿sí? Es más, aquí pueden hacer una playa genial, si quieren. Los laboratorios de la corporación hicieron el monitoreo en la parte baja del Dagua y en la bahía y encontramos resultados pues delicados en términos de la presencia de metales pesados. Hoy que nosotros estamos aguas abajo, hoy ya no cogemos un camarón monchillá, ya no encontramos un barbudo, ya no encontramos un guasapo, no encontramos ninguno de esas situaciones. ¿Con eso qué significamos? El recurso hidrobiológico hoy en el tramo del río Dagua podríamos decir que ha desaparecido. Eso sí no es una mentira que nos podemos ocultar. El río ha cambiado bastante, se ha estrechado, se ha jugado con el río de un lado a otro y mucha gente no han tenido cuidado, le arrojan mucha basura al río y eso hace que los ríos se ahoguen. Uribe dice que nosotros somos ilegales, nos quiere sacar. Si nos sacan de aquí, Buenaventura va a llegar de delincuencia. Pero se les olvida que esa gente que está aguantando hambre se mantiene esta mina y se olvidan que ellos lo subieron a la presidencia. Yo no sé por qué el gobierno aquí, en vez de darle una oportunidad a la gente, darle empleo, no lo hace. Nosotros aquí eso hemos hecho. Nosotros aquí tenemos gente de Buenaventura, tenemos gente de casi de todas las regiones. Aquí nosotros sostenemos 23 trabajos que no los da Uribe, lo damos nosotros. A nosotros la vida nos ha cambiado un 100%. Yo hablo de mi yo personal. La mina por lo menos me ha cambiado un 100%. Porque anteriormente yo vivía ahí y vivo ahí en la carretera, a orilla de carretera. En estos momentos tengo casita en Buenaventura. En estos momentos no estoy esperanzado del gobierno que me mande 5.000 pesos. En lugar de que me mande 5.000 pesos, lo voy a Baequearlo, a buscarlo. ¿Sí? Y Dios me da la resignación que me da y muchas veces me da más de 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Pero ellos están que nos van a sacar, que van a sacar las máquinas. Sacando las máquinas, háganme cuenta, nos están sacando a todos. ¿Por qué nos están sacando a todos? Porque una profundidad esa, ¿cuál es el barqueo que va allá a esa profundidad? No hay. Aquí en Colombia no hay. Entonces, cuando saquen las máquinas, cada uno va arrancando y se va llegando. Se va a llegar el hambre a Buenaventura, se va a llegar la guerra, se va a llegar de todo. Pero cuando el gobierno termine con esta mina, ¿qué es lo que va a venir? Hambre, necesidad, atraco de todo, miseria. Y yo no voy a dejar morir mi hijo de hambre, que me diga papá, tengo hambre, pero yo me meto por aquí y no consigo. Y yo veo que ahí en el asiento de palo hay 100 pesos y yo lo puedo coger, Dios y la antigua me pero yo voy a ver que se lo llevo a mis hijos. Porque hambre tampoco lo voy a morir.
Listo, estimados maestros. Entonces, mientras ustedes van pensando las respuestas, les comento. Fíjense, este video es como del 2011, tal vez. Pero acá tengo, y les tenía fíjense, 27 de octubre del 2021. Autoridades denuncian contaminación del agua por minería ilegal en los farallones de Cali. Otro, de la misma Gobernación del Valle, continúan acciones para clausura de bocaminas ilegales en farallones de Cali. Entonces, fíjense que si bien el video es de hace bastante tiempo, este tema y esta problemática sigue estando presente. Bien. Entonces, bueno, vamos al ejercicio. Si quieren activar micrófono, si quieren colocar sus respuestas en el chat, coméntenme rápidamente dónde se origina la problemática, en qué subnivel de esto, si se queda quieta, para dónde se va, cómo se mueve. Cuéntenos. A ver, por acá en el chat. Sonia Zaragoza en la zona minera del Oro. Profe Sonia, pero ¿es en el lugar físico? ¿En cuál de estos niveles lo ubicamos? En la parte social, dice el profe Jaime. Sonia, la profe Sonia nos dice ecosistemas. Bueno, entonces tenemos por aquí en lo social, en los ecosistemas. Fíjense que ahí presentado en una imagen de ese río que lo deja uno, ¿cómo es esto? ¿Sí? La profe Sonia también dice en la familia y en lo político, fíjense. El profe Germán dice en todos. Afectó a todos, profe Germán. En realidad se puede aplicar a todos los niveles. Fíjense que hay una problemática social, ¿cierto? La profe Nini Buitrago también nos dice en la parte social. Vean, profes, que a veces lo ambiental se tiende a ver como solamente lo ambiental y las problemáticas ambientales, entonces son solamente las montañas y los árboles y el agua y demás. Y resulta que tiene que ver con unas interacciones. Lo ambiental es una relación que hay entre nosotros y esa naturaleza, ¿sí? Y ahí es donde surgen las problemáticas ambientales por una valoración económica, fíjense, la profe Jacqueline está mencionando, por unas necesidades sociales de trabajo, de necesidades y demás, que se extienden a los ecosistemas. ¿Listo? Lo químico sería que se afectó. Si hay algún profe de química, ¿será que la parte química se afecta? ¿O nos quedamos solo en el nivel biológico? Porque ahí trabajaba por lo general, la minería funciona con mercurio. Y el mercurio es un metal pesado que comienza también a tener una contaminación. Por ejemplo, hace poco leí un artículo que mencionaba que precisamente comenzaron a hacer unos estudios, porque hay un proceso que se llama bioacumulación, y encontraron que en la leche materna de las personas, de las mujeres que viven cerca a estas explotaciones, sale mercurio. En la leche están alimentando a sus bebés con leche contaminada con mercurio, porque eso no se queda ahí quietico en el agua y la contaminación se queda ahí, no, sino que fíjense que se devuelve a un organismo que es el humano y pasa a generar problemas de salud en lo familiar, en lo político, en todo. ¿Listo? Ya, por aquí están mencionando precisamente varios de los efectos. Gracias, profes. Entonces, fíjense, profes, que esta problemática nos relaciona a todos los niveles. ¿Sí? Nos relaciona a todos los niveles. Y así es cualquier problemática que nosotros escojamos, profes. Y esto les puede servir, este ejercicio, cualquier problema que ustedes estén interesados en abordar. Para la pregunta que me hacía un profe al inicio de, venga, ¿cómo hago yo desde la perspectiva sistémica que tiene mi colegio? O si me interesa la perspectiva sistémica, ¿cómo hago para comenzar a pensar el enfoque STEM más A? Acuérdense que las características que les dijo Lorena. Enfoque STEM trabaja pensamiento crítico, integralidad, interdisciplinariedad. Y resulta que todas las problemáticas, estimados maestros y maestras, cualquier problemática que usted tome, si usted le hace a este análisis, va a encontrar eso. Va a encontrar que tiene una dinámica compleja, que no se queda, uy, es que lo ambiental es solamente en lo biológico. No, fíjense que este problema ambiental que estábamos trabajando tiene unos orígenes en lo social, en lo político, en lo económico, en las familias, en lo educativo, que se traspasó a todo hasta lo más pequeño que serían las moléculas. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esto uno puede generar, enseñando los niveles de organización, una aplicación para pensar el mundo. No solamente para poner la respuesta correcta en el parcial o en el examen,
¿Listo? Y, uy, sabe, como les mostré el video de Elizabeth, la célula de la unidad biológica, toda la retaíla que puede encontrar uno en los libros, sino que los estudiantes y uno mismo también pueda empezar a tomar postura. Venga, mire que yo enseñando química puedo abordar también cosas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el lenguaje, porque el lenguaje transmite también, pues es la articulación de todo, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con absolutamente todos estos niveles. Entonces, en el enfoque STEM más, estimados maestros, vamos a tener que comenzar a buscar problemáticas comunes y cómo desde el lenguaje le aporto yo a esa problemática, cómo desde la química, cómo desde la física, cómo desde todas las demás áreas comenzamos a trabajar y a proponer proyectos y a comenzar a vincular a los estudiantes que desde el conocimiento les permita pensar esas realidades. ¿Listo? Este es un ejercicio que yo me pensé porque dije, ¿para qué estoy enseñando? Fíjense que tiene que ver con estas preguntas iniciales que les planteaba yo acá. ¿Para qué estoy enseñando niveles de organización? ¿Para que me den la definición que puedo encontrar en cualquier libro? No, o sea, si yo propongo un ejercicio que me complejice eso, pues ya puedo encontrar problemáticas comunes, puedo empezar a mirar cómo integramos con otras áreas. Y es importante hacerlo tal vez inicialmente desde un ejercicio individual, de que cada uno, porque a veces la interdisciplinaridad nos exige ya algo que es interactuar con otras personas y por supuesto si se puede hacer, pero lo primero es ver que nuestras áreas no son áreas aisladas. ¿Listo? Que si yo enseño, porque es que así nos han enseñado a ver el mundo por paqueticos, y entonces si yo soy de biología, la biología no tiene que ver con lo social, ni con la política, ni con la filosofía, y resulta que no, sí tiene que ver. O que si soy de sociales, entonces eso no tiene que ver con la física y no tiene que ver con la química. No, hay problemáticas. El mundo es esta red intrincada de relaciones que nos han enseñado a ver fragmentadas, pero que nosotros podemos tomar enfoques sistémicos, enfoques complejos, lo que nos permite llevar estas cosas a la práctica pedagógica. ¿Listo? Pero entonces ya para finalizar, ¿cómo podemos comenzar a orientar esa práctica pedagógica en el marco STEM? Ustedes van a tener un documento que, en donde les damos unos, permítanme, lo abro porque lo tengo acá, donde les damos unos elementos, un segundo, proyecto STEM, ruta STEM, observaciones. Bueno, les vamos a dar un documento de las prácticas, me parece que lo tenía aquí, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, no lo tengo en este momento, pero tiene una serie de actividades, profes, que no se trata de coger las actividades que están ahí recomendadas y pasarlas totalmente, a llevarlas al salón, sino que ustedes las analicen y miren, venga, esto que me están proponiendo acá, esta metodología, ¿cómo la llevo yo al salón de clase? ¿Qué me permite pensar con los estudiantes? Eso es lo importante, esa pregunta. ¿Qué quiero que mis estudiantes piensen? Quiero que sean como Elizabeth, que son enciclopedias que me dicen casi hasta quedarse sin aire las definiciones de todo, o quiero que comiencen a interacción, a relacionar esas cosas para resolver problemas complejos como los que nos propone la realidad. ¿Sí? Entonces, esos retos implican plantear preguntas sobre el sentido de nuestra labor. Fíjense que esas preguntas con las que comencé son básicas. ¿Listo? Puede parecer como que, ay, me va a poner a preguntarme esto, pero es elemental. Es una pregunta que, ¿qué sentido le doy yo? Así lleve 20 años, así lleve los años que lleve enseñando, ¿qué sentido le doy yo a la enseñanza de estos temas? A la enseñanza de mi área. Estudiar y tomar posturas sobre los enfoques y dinámicas institucionales, profes, acuérdense. Así tengamos unos enfoques planteados, nosotros tenemos que tomar postura ante ellos. No es lo que les decía Lorena al inicio. Si bien los estudiantes son el centro del proceso educativo en donde se debe trabajar el pensamiento crítico, nosotros también debemos tomar postura frente a lo que propone el ministerio, frente a los enfoques que sean, frente a los modelos pedagógicos. Tenemos que apropiarlos desde la comprensión, tomar postura para que eso trascienda las prácticas. Algo que les sugiero yo aquí a ustedes, seleccionar un tema o competencia del plan de estudios, que ya tenga usted en su plan de estudios, y problematícenla. Bueno, este tema, X, el que sea, en el que les presenté a niveles de organización, pero ha podido ser fotosíntesis. ¿Para qué enseño yo la fotosíntesis? ¿Para que me repitan de memoria todas las reacciones de la fotosíntesis que encuentro en cualquier libro y que encuentro en cualquier página de internet ahorita? ¿Para qué enseño fotosíntesis? ¿Para qué enseño leyes de Newton? ¿Para qué enseño lo que sea que estemos enseñando? ¿Listo? Problematizarlo. Pensar, después de problematizarlo, entonces pensar y diseñar estrategias que desde la enseñanza respondan a esas preguntas que nos hemos planteado de por qué y para qué.
¿Listo? Porque es lo que usted va a transmitir o a desarrollar con sus estudiantes. Y finalmente, pues bueno, todo esto nos conduce a asumir la práctica pedagógica como una investigación, maestros. Acuérdense que una investigación parte de ¿qué? De preguntas, de problemas de la realidad que tenemos que comenzar a decir, venga, ¿cómo abordo esto? ¿Listo? Y esos problemas nos van a implicar pensar desde diferentes áreas, no solamente desde el cajoncito en el que estamos acostumbrados tal vez a decir como, venga, yo soy de biología, solo voy a pensar desde la biología. Pues resulta que la realidad implica muchísimas más otras, muchas más áreas interactuando. Entonces, asumiendo la práctica como investigación, planteamos pues un problema, identificar un problema, planteamos unos objetivos, unas rutas metodológicas. El rol de los estudiantes es importante. ¿Qué quiero que hagan mis estudiantes? ¿Qué rol quiero que tengan? Esto es un rol pasivo, un rol activo. Planteamos la evaluación y finalmente pues una sistematización que es importante documentar todo eso que ustedes hacen, estimados maestros, que ya pueden estarlo haciendo, ¿listo? Ya pueden estar haciendo diferentes estrategias, documentarlas, escribirlas, reflexionar sobre esas prácticas que nosotros hemos hecho, pues va a ser algo bien importante, estimados maestros. Entonces, bueno, eso era lo que yo en particular les quería compartir, estimados profes. Plantear sobre todo preguntas. A mí, siempre que participo desde las clases o participando en estos proyectos, me gusta dejar esas preguntas. ¿Listo? Entonces ya tienen ustedes aquí varias preguntas para que las vaya pensando sobre el sentido de lo que enseñamos, sobre cómo llegamos a construir, sobre la práctica como experiencia. Bueno, estos ejercicios que de pronto complejizan esa realidad y cómo comenzar pues a orientar esa práctica en el marco de este enfoque que nos va a implicar pues varias cosas. ¿Listo? Porque pues en la práctica finalmente es donde se llevan a cabo todos estos procesos, estimados maestros. Entonces, hasta ahí mi intervención, profes. No sé si tengan inquietudes, si tengan preguntas. Muchas gracias por su participación activa ahí en el chat. Estuve leyendo su participación sobre la problemática. Entonces, nada, les agradezco y pues quedo atento a sus comentarios.